a nuestra extendida y numerosa audiencia, que son como 2 millones de personas. Queremos participarles que hoy, en continuación del live pasado que tuvimos a un compañero enfermero del Instituto de Juan Ramón de la Fuente, perdón, también queremos introducirles hoy a la doctora Paulina Arenas Landgrave, que es así, con pocas palabras, es una riatota. Y yo la conocí porque me conoció cuando yo fue mi último intento de suicidio. Como ya lo hablamos la vez pasada, todos los que estamos aquí saben de mi historia y ahora toda nuestra audiencia, que es vasta, también lo sabe. Creo que es importante quitarnos ese estigma sobre la salud mental, y ella pues es de las personas que me ha sacado adelante, y no solo a mí. Ella está detrás de muchos de los programas de la UNAM que atienden la salud mental, y hoy, que es 10 de septiembre, que es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, nos pareció pues algo muy bueno tenerla con nosotros. Ella aceptó. Creo que es lo único malo que va a tener en su carrera, haber estado en este podcast. Y bueno, pues quisiéramos que ella se presentara, porque como yo ya lo dije, con perdón de la doctora, ella es una riatota, pero pues su currículum es bastante extenso. Ella sí pudo hacer el doctorado directo, no como nosotros, que aquí tenemos dos que no han terminado la carrera, uno que acaba de entrar al doctorado y otro que pues falló en hacer el doctorado directo. Y doctora, usted, ¿cuál ha sido su trayectoria académica? Muchas gracias, Marco, Miguel, Jorge, Antonio, a la amplia audiencia que tienen, por esta invitación, que seguramente no va a ser una mancha, sino al contrario va a ser lo que va a iluminar el currículum de mi experiencia, porque para mí esto realmente, de todos los actos públicos y formales y elegantes y protocolarios, para mí esto es lo más valioso, ¿no? Llegar a las personas que además, ahorita voy a retomar uno de los comentarios que hiciste que me parecen valiosísimos. Sombra, porque no sé si es como te conoce el público mejor. Pero bueno, antes de eso, brevemente les comento que bueno, yo soy psicóloga clínica, soy doctora en psicología clínica y de la salud por nuestra máxima casa de estudios. Y he trabajado en el tema de malestar emocional asociado con riesgo de suicidio en adolescentes. Fue mi primera población de interés cuando yo estaba haciendo la licenciatura. Todavía no estaba tan inmiscuida en el tema de suicidio, era malestar emocional en general. Y bueno, por supuesto que el comportamiento suicida es una de las principales problemáticas asociadas a este malestar emocional. Y eso, bueno, yo tengo 39 años, lo empecé a hacer cuando tenía 23 años, entonces pues aunque soy joven, ya llevo pues unos buenos años trabajando en este tema. Y pues ya dentro de la práctica clínica, mi primer caso, por ejemplo, de un joven que estaba en el bachillerato, con mucha confusión al respecto de su propia vida, de qué querer hacer. Además puedo decir que tengo la dicha de poder trabajar con jóvenes tan interesantes y tan inteligentes, ¿no? Por supuesto, como nuestro querido Sombra aquí, porque la verdad este chico me marcó la vida. No sé, a lo mejor y me puede estar escuchando, porque él estudió una carrera que no voy a dar muchos datos para confidencialidad. Cuidar exacto la confidencialidad, pero estudió también una de estas carreras, una ingeniería que está vinculada con mucha complejidad también en el manejo de aspectos muy vinculados con la física, etc. Entonces, él tenía muchas dudas sobre si seguir estudiando eso, ¿no? Tenía pues una relación con su familia complicada, como muchos jóvenes llegamos a tener en su momento, pero pues eran algunos de los elementos que estaban presentes en su vida cuando él empezó a ir a la Facultad de Psicología.
Y yo creo que él, o sea, lo comento porque creo que él fue el que me marcó en este camino de involucrarme más en el acompañamiento emocional de las personas que sufren mucho y que además perciben a la muerte por suicidio como una forma para resolver diferentes problemas. Entonces, él me marcó. Yo tenía escasos 23 años y entraba con él a cámara de GESEL, con mi tutora, y en ese entonces me acuerdo mucho que a él, mi tutora le dio la oportunidad de elegir si él se quedaba, pues yo estaba formándome como especialista apenas, y mi tutora le dijo, no, tienes la opción de elegir estar con ella o conmigo, no vamos a estar las dos, yo voy a estar viéndote del otro lado, cualquier cosa. Y entonces estaba con él y con su mamá, y su mamá lo volteaba a ver como diciendo, elige a la doctora Emilia, ¿no? Y él, así en 3 segundos, dijo, Paulina, yo me quiero quedar con Paulina. Entonces, claro, para mí fue un reto porque era mi primer paciente en estas condiciones, pero fue un trabajo maravilloso. Y usted era muy, muy joven, ¿no? Muy joven, ¿no? Y él, o sea, yo 23 años y él tenía 18 en ese entonces. O sea, realmente éramos 5 años los que nos llevábamos de diferencia y entonces había más empatía, ¿no? Claro. Entonces, esto fue lo que empezó a marcar mi trayectoria. Entonces, de ahí, pues ya hice después el salto, como tú bien dices, al doctorado, y me interesó mucho trabajar con una comunidad vulnerable de uno de nuestros CCHs, que era un CCH, bueno, muchos CCHs tienen todos factores de riesgo, pero este en particular estaba en una zona muy conflictiva. Y ahí fue donde empecé a trabajar el doctorado, y por eso es que me incliné también mucho a la parte del doctorado directo. Y aunque estaba más vinculado con investigación y con proponer y indagar acerca de un modelo, ¿no?, de los factores de riesgo asociados con este comportamiento, pues yo me interesé más por trabajar en la clínica, porque de los 1.200 jóvenes con los que trabajamos, 20% tenían un alto nivel de riesgo, y con estos me enfoqué a trabajar, y aunque terminaron 12 primero y luego 7, o sea, muy poquitos, recuerdo que le cambió la vida a estos 7, y eso es algo que para mí es bien importante, porque no es la cantidad, sino de verdad llegar a la gente que más lo necesita. Y bueno, pues después de esa formación del doctorado, continué mi trayectoria clínica y docente, y en el 2014 ingreso a la Facultad de Psicología como profesora de medio tiempo, y en el 2013, y en el 2015 hice mi concurso para profesora de tiempo completo, y de esa fecha hasta ahora soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología. Soy titular definitivo, y tengo un proyecto, bueno, es un programa que surgió como proyecto desde hace 2 años, que es el programa de atención para jóvenes universitarios con riesgo de suicidio y depresión. Pero llegar a la elaboración de este programa fue muy difícil, porque en ese entonces, en el 2017, algunas autoridades no creían que fuera tan importante tener un programa en la universidad para este tipo de problemáticas, ¿no? Es como, ¿cuánto se quita la vida, no? Y híjole, yo creo que, pues, la verdad es que la realidad se dejó ver, porque en el 2018 tuvimos muchas muertes por suicidio en la comunidad. Sí, es que es algo bien, bien difícil, ¿no? Porque por lo regular, tal vez las autoridades pues ni siquiera están con nosotros, muchas veces ni siquiera conviven con, en este caso, con los estudiantes, ni con los que están cercanos a ellos. Y al menos en la Facultad de Ciencias, Jorge y yo participamos varias veces en aplicar exámenes como diagnóstico, y en alguna de esas veces, no sé si Jorge se acuerde o si no estaba él, nos comentaron que de hecho las personas que entraban a la Facultad de Ciencias ya eran propensas a la depresión y a este tipo de sentimientos. Entonces eso es bien interesante, porque pues uno ni se entera, ¿no? Más bien nada más, y ni siquiera sabe que lo tiene, pero en realidad ya es casi el perfil del estudiante de la facultad. De ingreso, ¿no? O sea, desde antes de empezar a pues, tomar las clases de la facultad ya vienen con este background de pequeños problemillas o grandes problemas. Y además,
no sé, a mí me parece que nuestra generación, sobre todo en los memes, se ve mucho eso de que ya me quiero morir, ¿no? O sea, cuando le dices a tu compa que te quieres morir y él te contesta, yo también, en lugar de que te ayude, ¿no? O sea, y me acuerdo que esto fue una conversación que tuvimos nosotros tres con los del Prometeo, que no me acuerdo que ustedes les preguntamos, ¿qué ustedes no han pensado nunca en que se quieren morir? Y uno de ellos dijo, pues no. Y entonces ahí lo vimos como, pues esto no es normal, ¿no? Y entonces, pues creo que nuestra generación sobre todo lo tiene muy normalizado, aunque en realidad pues es algo peligroso, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, el suicidio, por lo menos en el círculo en el que yo crecí y en el que me desenvuelvo, se ve siempre como una decisión cobarde o que tratas de llamar la atención cuando intentas suicidarte, ¿no? Y creo que va más allá, porque la otra vez estaba leyendo en el grupo de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, que no tiene nada que ver, sobre que le salió un honguito a algo que se iban a comer, ¿no? Y entonces dijeron, ¿me lo puedo comer? Y dijeron, no, porque el hongo que tú ves por fuera quiere decir que ya tiene una estructura por dentro. Entonces, aunque tú le quites la capa de fuera, ya toda la estructura por dentro está permeada de ese hongo. Y lo mismo me parece que sucede con el suicidio, porque muchas veces la ideación suicida o los planes o el hecho de cometer un intento de suicidio es nada más lo de arriba, ¿no? Y a lo mejor la gente puede tratar de solucionar eso, pero en realidad atrás de todo eso ya hay algo muy, muy profundo que puede llevar años desarrollándose y a lo que no se le ha prestado atención. O no sé, yo por ejemplo, me gustaría saber su opinión, doctora, sobre qué es esto, o sea, si le ha tocado ver, por ejemplo, estas opiniones de que el suicidio es una alternativa que solo toman los cobardes o que solo quieren llamar la atención. Bien, pues es justo este comentario que tú hacías al principio que me parece valiosísimo esclarecer, porque justo es esta visión sesgada de lo que implica una muerte por suicidio, o bien una persona que piensa en la muerte por suicidio, que está cargada de mucho estigma, y no solamente de la sociedad y de la gente que nos rodea, sino a veces también de nosotros mismos. Y es este estigma el que impide que las personas expresen su malestar emocional o que comenten, ¿no?, estas ideas que pueden. Yo ahí quisiera también mencionar, muy interesante este comentario que le hacían al personal de este vehículo, ¿no? ¿Prometeo? Ajá. Sí, el Prometeo es como una plaza de reunión ahí donde está en la facultad, que tiene como una estatua. Es una fuente. Bien. Yo pensé que era este camioncito que va como a llevar eventos de teatro y de muchas otras cosas, que también creo que tiene un nombre muy similar a este. Pero bueno, me estaba confundiendo. No, es del punto de reunión ahí en la Facultad de Ciencias. Bien. Donde te veo en el Prometeo, ya sabes. Perfecto. Mira, lamento no saber eso. No sé, disculpe. Pues justo esto que decía, ¿no? De que, oye, ¿tú has pensado en que, o sea, has pensado en tu propia muerte? Yo les puedo decir que la mayoría de nosotros, o sea, la gran mayoría de las personas que están quizá escuchándonos o viéndonos, han pensado en su propia muerte. Sí, claro. Muy poquitas personas cuando llego a dar una conferencia, un curso, sobre todo los cursos, que les pregunto esto, ¿alguna vez han pensado en su muerte? Justo es una pregunta mía, para hablar del estigma, porque la gran mayoría levanta la mano y dice, sí, alguna vez en mi vida. La segunda pregunta justo tendría que ver porque eso es muy común, pensar en nuestra propia muerte es algo muy común. Lo que no es tan común es que este pensar en mi propia muerte ya se acompañe de cómo me quitaría la vida, cuándo me quisiera morir, y si esto es frecuente, constante y de manera permanente un poco por un cierto lapso de tiempo. Porque entonces esto sí que constituye un factor de riesgo a tener ideación suicida. Entonces, ideas de muerte tenemos todos, pero la ideación está ya más caracterizada por pensamientos constantes o recurrentes acerca de la propia muerte.
Y regresando a este comentario tan valioso, al respecto del estigma, el estigma es el principal factor que abre la brecha de atención en salud mental. Si yo creo, porque me empiezo a sentir mal, y creo que hay algo que no está bien conmigo, porque ya no me identifico haciendo las cosas que normalmente hacía, con la facilidad, con el interés, con incluso las ganas, ¿no?, de hacerlo. Y entonces comento en mi casa, me he sentido muy triste, me he sentido a cualquier tipo de comentario que pueda hacer. Y hay un comentario que me llega de, estás loco o loca, todos nos sentimos así, ya se te va a pasar, no exageres. Tu problema es que tienes la enfermedad, una de mis pacientes le decía, es que tienes la enfermedad de la flojera, no tienes depresión, tú lo que tienes es la enfermedad de la flojera, ¿no? Entonces todos estos estigmas relacionados a la salud mental es lo que pueden estar impidiendo que la gente atienda este malestar emocional, que como bien mencionaba Jorge, es un pequeño problema que se puede hacer grande. Ese es el riesgo, porque si lo identificamos cuando está pequeño, es más fácil resolverlo, pero cuando ya vamos a solicitar apoyo, el problema seguramente es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, ya se vuelve incluso el tratamiento mucho más complicado. Entonces, sí, es el principal problema, el estigma y el autoestigma relacionado con el hecho de que la gente no busca apoyo. Y a mí me pareció muy interesante lo que comentaban Jorge y Miguel, de esto sí yo no lo sabía, que les comentaban de cuando hacían exámenes diagnósticos, que era casi un prerequisito, ¿no? O sea, ajá, era una característica de los estudiantes de ciencias. Y bueno, yo no sé, usted en su amplia experiencia clínica, ¿le ha tocado ver que si hay una tendencia mayor en el sentido de que los estudiantes de ciencias están más propensos a tener este tipo de ideación o trastornos? Esa es una pregunta muy interesante porque estos datos a los que se referían Miguel y Jorge, yo creo que están vinculados con el examen médico automatizado que hacen al reciente, ¿no? El primer ingreso. Claro, los datos de la EMA en general nos muestran que tenemos una buena parte de nuestra población universitaria que recién ingresa, que tiene temas de depresión, o sea, la depresión es un trastorno mental y es muy común y muy frecuente, entonces ese es el de los primeros que están ahí. Y hay un porcentaje más pequeño, pero finalmente significativo, porque estamos hablando de mucha gente, los que ingresan, de personas que tienen ideación suicida. Por eso les hacía como la aclaración, porque no es lo mismo preguntar, ¿alguna vez has pensado en tu propia muerte o has pensado en querer quitarte la vida? Es como distinta ¿no? El contenido de esta pregunta, lo que va. Pero ciertamente los datos de la EMA los he revisado constantemente en el último año, especialmente para saber cómo está nuestra población en la universidad. Y yo creo, podría decirte, Sombra, que sí tenemos, o sea, ya de manera más particular, sí tenemos ciertas características por escuelas, por facultades, por carreras mismas, que nos pueden poner un poco más en riesgo que otras. Por ejemplo, pero eso no significa que sean, por ejemplo, los de ciencias, o sea, el 80% de las personas que estudian en ciencias van a desarrollar algún tipo de problemática de salud mental serio. No necesariamente, pero sí puede estar vinculado con algunos factores que por la propia carrera los pueden meter en ciertos riesgos que pues hay que hay que conocer para hacer algo al respecto, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, que en la facultad nuestros clientes frecuentes en materia de facultades, pues uno son los de psicología. Entonces la pregunta es, ¿los psicólogos estamos más propensos a tener trastornos de salud mental que las demás carreras? Y ahí la respuesta más bien es, bueno, espero que no, pero es que estamos más sensibilizados a acudir a este tipo de servicios. Claro, y están más conscientes cuando lo tienen. O sea, porque como personas de ciencias, o bueno, no tenemos ni idea de lo que
está pasando en nuestra mente o muchas veces ni siquiera en nuestro entorno, no nos damos cuenta, ¿no? Exacto, y puede ser que normalicemos ciertas cosas que no son tan normales, ¿no? Sí, y en la Facultad de Psicología están mucho más conscientes y, como usted dice, mucho más sensibilizados a estas situaciones, y pues yo creo que esa es como la principal causa. Yo espero, igual que usted, que no sea... Por favor, porque si no tenemos un problema así. Tal vez también podría ser la accesibilidad, ¿no? De los servicios, que los tienen mucho más conscientes, están mucho más conscientes de qué hay y a dónde tienen que ir para poder. Y está cerca, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, sí les puedo decir que así tenemos por diferentes áreas. Veterinaria es otra de las facultades que también son clientes frecuentes. Arquitectura, por el nivel de estrés que manejan los estudiantes de arquitectura, es increíble. O sea, al final del semestre, los niveles tan elevados de estrés que llegan a manejar, o sea, todas las carreras, pero en particular hay algunas que tienen como un cierto tinte de factores de riesgo, ¿no? Un ambiente invalidante, por ejemplo, por parte de los profesores, donde se les trata como, en vez de darles retroalimentación, en ciencias sociales dicen que somos como muy lights, ¿no? Y que entonces desde que los procuramos y tratamos de tratar muy, no sé, como suaves. Como personas. No, y a veces se cree que eso está mal porque no los educas, pero a veces, o sea, es cierto que yendo a un extremo no es que sea tan positivo, pero el otro extremo es como tenemos que poner disciplina, y entonces por disciplina también malentendemos que pues no se trata de invalidarlos o de maltratarlos de verdad, y yo creo que hay ciertas carreras que tienden, los profesores ya cada vez están más conscientes, espero que sirva mucho el trabajo que a veces hacemos con algunas carreras que se dejan, es sensibilizarlos, porque yo no tengo que levantarle la voz a un estudiante y hacerlo sentir mal enfrente de todo el grupo para lograr que ese estudiante cumpla. Claro. ¿No? Entonces, eso también es algo que puede ser un factor de riesgo en algunas carreras. Sí, yo siento que particularmente en arquitectura también podría afectar, bueno, al menos en mis conocidos, no sé si sea por desidia o por alguna otra cosa, que en este periodo de final de semestre tienden a no dormir, a estar despiertos 24 horas, así. Por sus proyectos. Bueno, es que son los proyectos, lo que pasa es que a ti nunca te importó, o sea... Ay, igual no dormía. Tú tuviéramos proyectos o en plena exposición te dormías. O sea, es que yo cuidaba mi salud mental. Y bueno, o sea, todo esto, yo creo más bien que, bueno, yo lo que he observado la comunidad de los estudiantes de ciencias es que la mayoría tenemos una falta de educación emocional y habilidades sociales tremenda, ¿no? Y yo recuerdo en mi examen profesional, Jorge no fue porque misteriosamente se enfermó del estómago ese día. Sabemos que es porque estaba de flojo, pero Miguel sí fue, y mi papá le preguntó, ¿no? Oye, ¿y tú tampoco tienes amigos? Algo así te preguntó, ¿no? Ajá, algo así. Dice, ¿y tú tampoco tienes amigos? Y dice, no, nada más su hijo y Jorge son los únicos que no tienen amigos. Yo sí tengo amigos. Pero, pues en realidad la comunidad no es como que sea muy fraterna entre sí, ¿no? Y bueno, por lo menos yo sí lo percibo. O sea, porque yo recuerdo una compañera nuestra que también pues tenía problemas emocionales y yo supongo que algún tipo de trastorno porque estaba medicada. Eso fue lo que yo me llegué a enterar, y eso provocaba que se fuera atrasando en la carrera, ¿no? Y yo recuerdo que muchas veces se expresaban de ella como, es que está loca, güey, y así. Y era como de, pues espérate tantito, ¿no? O sea, y muchas veces todo eso hacía que, pues yo no les contara lo que yo estaba viviendo, ¿no? Porque sabía que en el momento que se enteraran, me iban a ver a mí como que el que está loco, ¿no? Y, por ejemplo, el primero que supo de lo mío fue Jorge, después se enteró Miguel y hasta el final Padilla, pero porque a Padilla le conté porque estábamos compartiendo una clase y no quería que pensara que lo había abandonado así de la nada. Pero justamente creo que es eso, ¿no? Que es una falta también de apoyo entre la misma comunidad, y todo recae en este estigma, porque si, no sé, quizá en la comunidad de psicología
no hay ese estigma y entonces, o lo hay menos, ¿no? Y entonces es más, la gente puede ser más abierta, estoy sintiendo esto, ¿crees que necesite buscar ayuda? Y a lo mejor su amigo le dice, pues sí, ¿no? O no, está siendo menso o algo así. O quizá ya saben qué hacer, ¿no? Como a nosotros nos enseñan mucho esto de principios, primeros auxilios psicológicos, los principios básicos de cómo aplicar estos primeros auxilios psicológicos en cualquier caso de riesgo. Entonces, claro, es diferente el manejo, ¿no? Pero aún así, yo te diría, querido Marco, que también los psicólogos a veces son muy resistentes a pedir apoyo. Entonces, creo que eso ya tiene que ver más con ciertas características de las personas más allá de sus profesiones. Pero para concluir con la idea de qué pasa con los de ciencias, yo creo que nos llegan menos, son los que menos nos llegan, sí es cierto, de la facultad que menos nos llegan, pero sí les quiero comentar que son cuando nos llegan, quienes llegan con un nivel de riesgo elevado, bastante elevado. Entonces, la otra cosa que creo que también está influyendo ahí y que es un elemento importantísimo a considerar también para cuando la gente no llega a solicitar apoyo es no saber a dónde ir. Y la ventaja que tiene su facultad en ciencias, tienen un espacio que se llama Espora, que también tiene ya mucho tiempo allí, que justo que quizá por eso empezó a trabajarse desde ese entorno. Algunos le puede dar muy, muy buen resultado porque sí tienen un enfoque más bien psicoanalítico. Hay quienes no les da tanto resultado porque llegan a tener una serie de problemáticas que a lo mejor empezaron como algo pequeño, pero están ya muy complicadas y que requieren otro tipo de intervenciones más robustas. Y eso es algo que yo creo que ciencias tienen, ¿no? A diferencia de otros espacios de la universidad que no cuentan con un espacio de atención psicológica tan estructurado como la facultad, por supuesto, y por ejemplo Espora, que yo sé que está allí. Pero nosotros aún así hemos tenido varios pacientes de ciencias, y aquí hay algo que, retomando esto que tú decías, de nuestros amigos, no sabemos qué hacer, qué decirle al otro. Eso creo que sí es cierto en relación a quienes estudian más una carrera exacta, como les llaman, ¿no? De las ciencias exactas. Sí hay menos fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, socioemocionales. ¿Cómo me contacto yo conmigo mismo y cómo establezco un contacto con el otro? ¿Cómo le digo tal cosa a la otra persona para que la otra persona de alguna manera genere esta interacción conmigo? Entonces, claro, la forma de trabajo, como también está muy vinculada a compartir menos hasta cierto punto algunos espacios, puede, si no se les fomenta las habilidades socioemocionales apropiadas, pues puede estar ahí habiendo un área de oportunidad muy importante para evitar que más bien se centren mucho en sí mismos y empiecen a abrir más sus redes sociales, porque creo que también es una característica hasta cierto punto de la formación, del propio currículum, ¿no? Yo tengo 2 hermanos y tengo un hermano, mi hermano mayor, él estudió Derecho, tiene más esta trayectoria como de las ciencias sociales y claramente tiene unas habilidades sociales que ya saben como buenos abogados, abogánsters que tienen que saber ser. Mucha labia. Mucha labia, ¿no? Exactamente, como que se pasan a veces un poquito de eso. Ajá. Pero por el contrario, tengo un hermano menor que él es ingeniero en sistemas, que sí es cierto que tienen una forma muy distinta de desarrollo. O sea, y él estudió en el Poli, imagínense, ¿no? Había quienes, me los platicaba, que había quienes, un profesor que le decía, Ramírez, tú me quedas debiendo puntos este semestre. O sea, ni siquiera alcanzas el puntaje mínimo, ¿no? Tienen una forma de conducirse muy distinta en relación a la interacción con los profesores, con los amigos, que los de ciencias sociales. Entonces, creo que ahí habría que, no es que esté ni bien ni mal, simplemente habrá que reconocer estas pequeñas áreas de oportunidad para fortalecer, porque la verdad es que sí me parece interesante esta reflexión de las habilidades.
porque a mí lo que le comentaba a Marco es que la verdad es que a mí no me cuesta tanto trabajo como desenvolverme o comunicarme con otras personas como por ejemplo a Marco yo veía que le costaba mucho trabajo, o a Jorge también. O sea, antes de entrar a cualquier semestre éramos de ir a preguntar con los profesores, bueno, preguntarles a los profesores y a conocerlos antes de tomar la clase, porque pues no era sano entrar así nada más, y como que nunca querían entrar. O sea, de ellos por lo regular nunca fueron los que iban y, oiga, profesor, que no, o sea, siempre era el merolito. Vamos atrás de Miguel. Sí. Ajá. Y ya después de ellos, ya que se sentían en confianza, preguntaban. Entonces, en realidad no es que yo tenga, muchísimos amigos, pero en comparación de ellos dos, que les cuesta mucho trabajo a veces platicar, pues creo que, no sé, a lo mejor es que sabe qué pasa, bueno, qué creo que pasa y en la Facultad de Ciencias creo que el mismo estudiante como tal, ni siquiera son los profesores, se exige mucho. O sea, el mismo estudiante es el que se hace menos, como usted lo mencionaba de los profesores en otras facultades. La misma persona en la Facultad de Ciencias, y bueno, no tanto por ella misma, ¿no? Sino por las circunstancias de estar compitiendo todo el tiempo con todos los demás, están como súper exigiéndose, y al final yo creo que por eso uno termina, como usted dice, yendo ya cuando está como una situación muy, muy avanzada. Lo que yo le comentaba no era tanto por quedarme dormido en las clases que cuidara mi salud mental, pero sí yo siempre les dije a ellos, pues yo la verdad no me afecta reprobar. O sea, a mí la verdad me da igual. Si me da sueño en la clase, digo, no está bien, pero me voy a dormir. Saco mi almohada. No me voy a desvelar tampoco por la escuela, ¿no? O sea, no voy a estar todo el tiempo con mis ojeras, nada más y siento que en la Facultad de Ciencias yo creo que hasta por eso es el perfil. Desde el bachillerato o nivel medio superior, ya son personas de 10, o sea, 9, 10, todo el tiempo quieren estar sacando 10. Llegas a la Facultad de Ciencias y sacas 2, obviamente se te cae el mundo. Por supuesto. No, el impacto, ¿no? No, les digo que este amigo de que es mi hermano, que siempre le queda de ver al profe, o sea, imagínense el nivel de angustia y de estrés y de ansiedad que se genera cuando... Y además de impotencia, de que además, por más que te esfuerces y que te hayas quedado allí, no, hasta me debes puntos, ¿no? O sea, sí es cierto que unos, o sea, ustedes se pueden exigir mucho. O sea, sí creo que se combinan dos cosas. Uno, el nivel de exigencia personal, que puede ser sumamente alto, por llegar a la excelencia. También creo que se combina el nivel de exigencia social. Eso es algo también que, no sé, en su experiencia me encantaría también saber un poquito más. A lo mejor es una hipótesis errónea la que tengo, pero percibo que, claro, uno llega en el bachillerato mamá, voy a estudiar ingeniería. Entonces, esta cuestión cultural que tenemos todavía muy arraigada, mi hijo va a ser ingeniero, mi hija va a ser, ya, ¿no? O sea, va a tener el futuro asegurado, le va a ir súper bien, va a ganar mucho dinero. Hay papás que les dicen así como, ay, no, gracias al cielo, porque entonces ya me vas a sacar de esta pobreza, ¿no? O sea, entre que se lo dicen de broma, entre que hay una cierta expectativa de los padres y de la familia, porque el hijo va a ser ingeniero, y entonces imaginan que por decir ingeniería, pero muchas otras carreras, y física, y eso tan complicado. Me acuerdo mucho de una mamá que le decía a una de mis pacientes, ¿matemáticas? Pero eso tan complicado, y luego le decía, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer de matemática? ¿No? Y entonces no saben lo bien o sea, cuando después ahora ya no es tanto de te vas a morir de hambre, sino es como de, ¿y estás seguro que sí vas a poder? ¿No? Entonces, a veces, o sea, hay muchos comentarios, pero hay una expectativa por un lado, y por otro lado, ya es una expectativa de, sí, mi hijita lo vas a hacer, o mi hijita perfecto, híjole, no creo que la haga. Esas carreras son para gente muy inteligente. Y mi hija, como que los papás a veces lo llegan a expresar así. Yo no le veo como tanta madera.
Entonces, la expectativa social, ya sea para que triunfes o para que seguro no vas a pasar del tercer semestre, es algo que también carga mucho, porque claro, cuando tú tienes una familia que te dice, no importa, bueno, mira, está difícil, pero échale ganas, pero yo aquí te apoyo, y llega el trimestre y sacaste tantas materias, ¿no? Con 6 o reprobadas, y pues no está padre, tú te sientes no muy bien, pero además a tu papá y a tu mamá todo el tiempo diciéndote, mira, ¿ves? Te dije, mira, ¿ves? No lo vas a hacer, mira, ¿ves? No sé, te tienes que aplicar, porque aquí, entonces la presión social cuenta mucho también. Sí, claro. Entonces, para mí es... Y Sí. es algo de lo que le comentaba, bueno, una parte, ¿no? Porque, como le digo, todo el tiempo es competencia dentro de la misma facultad. O sea, todos quieren estar compitiendo, todos quieren estar el mejor promedio por los lugares, por las maestrías, por las plazas, por todo esto. Y después, pues justamente, pues sí pasa, al menos a nosotros, supongo que en ingeniería ya no, pero a nosotros sí nos pasa de qué vas a trabajar De profe. ajá, vas a ser profe y la verdad es que sí. No, no, pero es algo que yo les comentaba justo bueno, les comento a los alumnos de las clases en las que estoy, que muchas veces que pues hay que dejar tantito el ego a un lado, porque muchas veces ni siquiera sabemos en dónde vamos a terminar ni qué vamos a terminar haciendo, porque uno entra a la facultad y como estás pues, nuevo y son primeros semestres, no, yo sí voy a estar de investigador aquí en el instituto de tal instituto y no sé qué, pero te vas dando cuenta que primero igual ni te gusta lo que hacen ahí, o sea, ni sabes qué hacen ahí y nada más estabas diciendo por estar. Y luego al final, pues no sabes si te va a alcanzar la vida para poder estar ahí, porque tienen que pasar muchas cosas y tienes que conocer a mucha gente para poder estar en uno de esos lugares. Entonces, lo que yo le comentaba a un amigo por aquí cercano es que Javier Jorge y Sombra, yo el proyecto tal vez no el podcast, pero un proyecto como de divulgación siempre lo tuve como presente, siempre me gustó. Y por ejemplo, ellos sí me decían, no, ¿eso para qué? No, eso no sé qué, eso. Pero yo la verdad lo veía con otros ojos, el proyecto de divulgación, porque yo no lo veía como ayudar como a la gente, ¿no? Yo lo veía, pues me gusta platicar de esto y ojalá podamos hacer algo. Pero ahorita pues ya lo veo y digo, pues está padre poder transmitir. Pero por ejemplo, ellos que sí, no, porque en la Facultad de Ciencias también se da el hecho de que si haces divulgación, no, pues es que no pudiste, no, es que no. Te denigran. Ajá. No, es que es como no sabes, pues estás ahí y en realidad creo que bueno, ahorita yo me estoy dando cuenta que en realidad es bastante complicado porque no es fácil el lenguaje, pasar de un lenguaje que no nadie ha traducido, bueno, tal vez sí lo han traducido, pero no como quisieras. Muy técnico, ¿no? Ajá, de un lenguaje muy técnico y que nadie ha pasado a la gente como la gente puede entenderlo, es muy complicado y es algo que creo que no hay que denigrar, ¿no? Y es lo que le comentaba, es mucho ego. En la Facultad de Ciencias es mucho el ego el que te inflan, porque primero te hace sentir mal y luego te están inflando todo el tiempo de no, y tienes que, y luego no puedes, no. Oye, ¿de qué se trata esto? Es un ambiente... Sí, perdón. No, usted... Es que no sé si solamente sería ego, Miguel. Quizá también es como el miedo al fracaso, ¿no? Es como que está detrás de estos, es como no solamente como el hecho de decir, yo lo voy a hacer de tal manera porque soy, sino este miedo al fracaso que existe en torno a no saber cómo manejar, por ejemplo, este lenguaje más sencillo para transmitir, para divulgar ciencia, y entonces eso se puede ver mal porque tienes que, como no se lo digan a los psicoanalistas, pero a veces creo que los psicoanalistas usan un lenguaje tan técnico y tan difícil y complicado para que otros no entiendan, para sentirse, no, para verse como un poco más
como que esto es muy complicado y esto que yo hago es... Lo que la gente a veces necesita es entender las cosas desde lo más sencillo posible, pero para eso sí creo que se combina tanto el ego, por un lado, como el miedo a la crítica y el miedo al fracaso. Entonces creo que es como este combo que se va construyendo a veces sin saber y claro, que nos quedamos en nuestra zona de confort y eso que está ahí, que quién sabe que no, mejor me quedo acá, ¿no? Y entonces también es parte de lo que puede estar interfiriendo para que uno se acerque a otras personas, porque aparte, el poder de la palabra, ese es otro elemento bien importante, que a veces no concientizamos. Yo a veces escuchaba y me enojaba mucho, no voy a decir nombres, pero a veces cuando estaba estudiando la carrera decía, ay, ¿cómo este hombre que para mí o sea, creo que lo que dice, no, por tal y tal y tal razón, pero él no tenía ningún tipo de miedo, Él se aventaba y... Entonces, hablaba muy seguro. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente que podría estar ahí diciendo cosas que realmente le sirvan a las personas? No lo hace, no nos atrevemos, ¿no? Eso también es un reto, pero tiene que ver al miedo a la exposición, a la crítica y al fracaso. Sí, claro. Y la facultad sí es un ambiente bien ambivalente porque, por un lado, justamente, si no te va bien, a la gente a la que le va bien te ve mal, ¿no? Y te empiezan a relegar y así. Y eso, por ejemplo, a mí sí me pasó porque, como usted decía, es presión social, ¿no? Y no solamente de parte de la familia, que también me sucedió. O sea, yo cuando elegí la carrera, mi papá sí me dijo como, no, es que yo la verdad no creo que puedas con física. Pero, pues, y también cuando entré justo, yo dije, oye, entré a preguntarle a uno de los directores que es actuario de cosas administrativas, pero pues yo no sabía, le pregunté a él que en qué me podía basar para ir estudiando antes de entrar a la carrera y me dijo, mira, tú vienes de área 3, si los de área 1 truenan, tú vas así me dijo, tronar como chícharo, ¿no? Y entonces pues yo me sentía peor y luego, como dice Miguel, hay mucha competencia, ¿no? Porque están los olímpicos, que toda su vida han estado en olimpiadas. Están los que son como Jorge, que son de raza pura, que son hijos de investigadores y de físicos y tienen todos los libros en sus casas y han crecido con esto. Y en el mismo lenguaje, hablan el lenguaje físico. En la cocina. Que tienen una duda y le preguntan a su papá o a su mamá y les ayuda, ¿no? Y uno que yo literalmente le enseñaba los exámenes a mi papá y me decía, no, este es otro idioma, ¿no? A mi mamá. Y entonces sí es un ambiente muy ambivalente y que tiene pone muchas presiones, pero hace rato usted tocó un punto que me parece muy importante y no me gustaría dejarlo escapar, que era primeros auxilios psicológicos. ¿Podría elaborar un poco más sobre ese punto? Los primeros auxilios psicológicos son así como los primeros auxilios médicos, estos pasos que hay que seguir para poder atender o ayudar a una persona que se encuentra en una situación de emergencia o de crisis. Y en el plano de la psicología, estos primeros auxilios se aplican dando una orientación muy general a la persona que tenemos al lado enfrente que está requiriendo algún tipo de apoyo. Y hay 3 elementos esenciales, especialmente pensando en los primeros auxilios psicológicos para suicidio, que tienen que ver con 3 palabras, que es pregunta, escucha y refiere. Pero no solamente saber qué hacer, porque muchos dicen, pregunto, escucho y refiero, ¿qué significa referir? ¿No? Es preguntar, tiene que ver con acercarse a la persona, mostrar interés, escuchar, o sea, esta forma de preguntar va a estar muy articulada con la forma de escuchar, porque yo debo de, aunque sean 2 preguntas, hacer, que es, ¿cómo te encuentras? ¿O cómo te sientes? ¿Y de qué manera podría ayudarte? Esas son como 2 preguntas esenciales que pueden abrir un terreno de confianza. Y entonces preguntar implica estar atento a lo que el otro nos puede decir, y entonces ahí viene la parte de escuchar, y el cómo escuchar es libre de juicios. ¿Se acuerdan que decíamos esto del estigma? Los juicios tienen que ver con estas opiniones que vienen de nosotros, o una creencia que yo puedo tener al respecto de cualquier tema. Y si yo estoy preguntándole a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿O cómo te sientes? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Y esta persona empieza a abrirse conmigo, y yo inmediatamente le digo, no, es que eso te pasa porque
haces o empiezo yo como a sermonearlo, o a criticarlo, o a juzgar, o a dar mi simple opinión al respecto, no estoy sabiendo escuchar de manera imparcial. Estoy escuchando, pero estoy escuchando para responder y darle una respuesta a esta persona que a lo mejor ni me lo está pidiendo. Nada más me está compartiendo cómo se siente. Entonces, la mejor forma de hacer estos principios psicológicos es preguntar con genuinidad, o sea, es, en serio, ¿cómo estás? ¿Podría hacer algo por ti? ¿Cómo te sientes? Y lo segundo es escuchar de esta manera, ¿no? Libre de juicio, para llegar al tercer elemento, que es referir o buscar algún tipo de apoyo, algún tipo de orientación. A veces lo que nos pasa es que escuchamos y entonces les digo, queremos resolverle la vida a la persona y nosotros mismos nos sentimos como en esta obligación de hacer algo por la persona o en esta, como este instinto incluso como de heroínas o héroes que nos sale de decir, yo te voy a ayudar y probablemente no podemos ayudar a la persona. Pero creo que lo más importante es ser honesto y decir, mira, en este momento no sé qué decirte, no sé qué hacer para ayudarte en particular, pero lo que sí sé qué hacer es que te ofrezco que juntos busquemos la manera en la cual tú puedas recibir el apoyo que necesitas. A eso se refiere con referir. Es tratar de buscar los apoyos, darle los números telefónicos o pasarle el contacto de alguien que podría ser un especialista en salud mental que pudiera apoyarlos, ¿no? Entonces, esos son los primeros auxilios psicológicos: preguntar, escuchar y referir, que tienen que ver con la parte general de algún tipo de crisis, pero en materia de suicidio se garantiza que siempre sea evitando críticas y opiniones y pues tratando de contactar con algún tipo de especialista en salud mental. Y eso me parece bien importante, ¿no? Porque muchas veces cuando a mí me tocó en la prepa, no, ya estaba yo en la facultad, que un compañero de la preparatoria se suicidó. Y entonces yo no era muy cercano a él, pero mi exnovia de ese momento sí. Y entonces ella decía, no, pues es que yo qué pude haber hecho para ayudarle y para prevenir esto. Y pues yo no supe qué decirle, ¿no? Y creo que obviamente mucha gente de la que estaba a su alrededor en su entorno se preguntó lo mismo, ¿no? Y entonces creo que esto es algo muy importante, porque cuando una persona se siente mal, y no solo se siente mal, sino te lo dice o tú ves un cambio en esa persona, creo que estos primeros auxilios psicológicos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Porque para empezar te sientes muy diferente, porque te sientes como confortado, abrazado cuando te preguntan y te escuchan. Y después, cuando te das cuenta que no tienes que buscar ayuda solo, creo que es algo muy importante, ¿no? Porque te das cuenta que justamente no estás solo y que puedes seguir adelante, ¿no? Y que las cosas no tienen que terminar como lo estás pensando. Y justamente a eso iba orientada mi pregunta. Cuando uno como individuo, ¿qué puede hacer para intentar detener esta sucesión de cosas? Porque según yo tengo entendido, y como a mí me pasó, es primero te sientes muy mal y los pensamientos de muerte son recurrentes, ¿no? Que como usted ya decía, todos pensamos eventualmente en nuestra muerte, pero cuando los pensamientos de muerte empiezan a ser cada vez más recurrentes, pues es un poco más preocupante. Después de esto, pues viene la ideación suicida, que es pensar en maneras de quitarse la vida, o pensar en maneras en las que podrías morir, y pues finalmente ya viene el último eslabón, que es el intento de suicidio, y puede llevar a la muerte o puede llevar a no morir, ¿no? Pero si uno se encuentra en este círculo, ¿cómo podría detenerlo? Bien, eso me parece que podría responder desde lo que puedes hacer es un plan de seguridad. Tú mismo puedes hacer un plan de seguridad. Esto también puede estar acompañado cuando damos primeros auxilios psicológicos y los primeros auxilios psicológicos los pueden dar ustedes. O sea, ahorita, esto que yo les comenté, cuando se ven en una situación que a lo mejor se acerca algún amigo o amiga y les comparte que no se siente de una manera estable emocionalmente, etcétera, pueden hacer estos pasos que yo les dije
y ya estarían ustedes mismos en posibilidad de hacer principios psicológicos. Pero cuando los principios psicológicos los hacemos los profesionales de la salud mental, casi siempre los acompañamos con el plan de seguridad. Que este plan de seguridad consiste en poder ayudarle a la persona a seguir una serie de actividades o proponerse una serie de actividades que puede implementar si se siente de una manera que ya puede con sus propios recursos. ¿Sí me escuchó? Es que decía que estaba... Sí, se cortó un poco, pero ajá. Ajá, entonces, cuando una persona con respecto a los propios recursos para enfrentar la situación, es muy importante que pueda implementar su plan de seguridad. Entonces, la seguridad consiste, y lo que también ustedes y todos las personas que los siguen y que nos están escuchando ahora, pueden tomarlo en cuenta, porque este plan de seguridad en lo que consiste es en identificar, por ejemplo, un plan de seguridad muy breve puede ser pensar en 3 personas o en 4 personas con quien nosotros pudiéramos, por ejemplo, hablar, que nos ayuden a sentirnos mejor, que nos puedan dar, por ejemplo, algún tipo de apoyo en algún momento. Entonces, como de, ¿a quién recurro de primera instancia si empiezo a sentirme mal? Mal puede ser muy triste y no sé cómo resolver esta forma de sentirme con esta tristeza. Y entonces, a lo mejor si le llamo a un amigo o a una amiga, o a mi pareja, o a mi mamá, o a mi tía, el hablar con estas personas, no necesariamente el cómo me siento, sino de cualquier otro tema, puede ayudarme a sentirme mejor. Entonces es tener en cuenta al menos a 4 personas con quienes yo pudiera contactar en dado caso de que requiera algún tipo de apoyo. Y el otro eje del plan de seguridad tiene que ver con hacer al menos 4 cosas que a mí me ayuden a disminuir mi nivel de malestar. Por ejemplo, si yo soy muy musical y yo toco un instrumento, me gusta mucho la música, cada vez que me siento angustiada o ansiosa, puedo poner, depende de qué tipo de música me gusta. O sea, puede ser que a mí el grunge me relaje y entonces me pongo a escuchar el grunge y pongo, no sé, Pearl Jam y pongo, ¿no? Nirvana, no. Me pongo a cantar y me pongo en mi propio espacio de seguridad y eso a mí seguro me ayudará a relajarme. Si en cambio soy una persona más, no tan musical, pero más de actividad física, entonces puede ser que me ponga a bailar o me ponga a saltar la cuerda, como simulando saltar la cuerda, si no tengo una cuerda a saltar, o me pongo a poner abdominales, sentadillas, ejercicios de estiramiento. O sea, depende de qué me gusta a mí, porque los planes de seguridad funcionan en relación a lo que a mí me sirva. Esto ya puede ser que no para todas las gentes funcione. Entonces tienen que pensar en qué a mí me gusta y además me sirve para relajarme. Estoy segura que todos nosotros tenemos alguna actividad que nos ayude a disminuir nuestro estado de ansiedad o de malestar emocional en general. A mí, por ejemplo, algo que me sirve muchísimo es darme una ducha con agua calientita cuando me siento estresada, ya como muy fastidiada. A mí darme una ducha, por ejemplo, con agua caliente, es oler como estas cremas que me pongo en la piel después de bañarme, como que es un simple apapacho para mí. Eso a mí me ayuda mucho a tranquilizarme. Estoy segura que cada uno tendrá su diferente actividad, entonces hacer estas actividades, considerar 3 al menos. Hay quienes son muy, muy buenos para escribir y cada vez que se sienten muy tensos y angustiados, se pueden poner a escribir. Tengo una paciente que es buenaza para todo lo que tiene que ver con arte. Y entonces le dejé yo una tarea que para mí era una tarea de, a ver, ¿por qué no pones como en ilustración cómo te sientes en este momento? Hizo literal 1 hora de arte. Cuando me mostró y lo hizo en óleo, un poquito 3 segundos. Yo me quedé sorprendida porque dije, wow. Y además ella estaba muy contenta porque la verdad es que quedó muy bueno. Entonces, son este tipo de actividades que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y también volver a que nuestra brújula que se había desorientado a lo mejor vuelva a orientarse un poquitín, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer?
tener en mente a personas cercanas a quienes podamos recurrir en algún momento y tener en mente las actividades que normalmente nos sirven y nos funcionan para sentirnos de una manera distinta, al menos en ese momento que me puedo estar sintiendo demasiado abrumada. Okay. Creo que eso es información muy útil. Ajá, y es eso como en el ámbito individual, y ya como una sociedad en la que se están viendo problemas graves de suicidio en adolescentes y en jóvenes en general, como sociedad, ¿qué podemos hacer para entre todos ir mitigando estos efectos del suicidio? Ay, Antonio, yo quiero hacer el comercial aquí y los quiero invitar a ustedes y a todos los que nos escuchan a las 7. A los 633 mil millones de personas que nos están escuchando. Es que, ¿sabes una cosa, Miguel? A mí no me importa que sea una persona la que nos escuche, claro. Pero con una... a que le lleguemos y le transmitamos este mensaje, les prometo que es como una ficha de dominó. Eventualmente va a llegar para muchos otros. A las 7 va a estar hoy en la novela de Gatell. Van a hablar acerca de lo que va a partir de hoy oficialmente, ¿no?, a instaurarse como el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, desde la Secretaría de Salud. Entonces, esta pregunta que hace Antonio es muy importante porque, claro, el suicidio es un problema que nos compete a todos, pero no solamente la parte individual, ¿no? Como familias, como sociedades, o sea, vamos abriendo las esferas de lo micro a lo macro. Desde lo macro, ¿qué se puede hacer? Pues todas las políticas públicas que están implementándose en este momento en el país, que yo creo que estamos viviendo un momento de transición en ese aspecto valiosísimo, porque nos falta un montón, pero yo, de mi corta vida y existencia en materia de mi profesión, no había visto nunca una red en salud mental como la que está viendo gracias a la pandemia por COVID, por ejemplo. Entonces, el COVID nos ha traído, la enfermedad, la COVID nos ha traído con muchas problemáticas, sí, pero creo que la parte positiva es que nos estamos juntando y estamos articulando muchos elementos que podemos implementar en la sociedad para evitar que el suicidio siga siendo una de las problemáticas que sobre todo en jóvenes, porque los jóvenes mexicanos, varones, o sea, hombres, entre 20 y 24 años son los que más riesgos. Ya pasé. Ya no estoy en la... Me parece muy bien. No, claro, y es algo que comentábamos con nuestro invitado anterior, con Kada, que... Kada, sí, lo conozco, perfecto. Sí, de hecho, sin querer salió que usted o sea, que él lo conocía a usted y Marco lo conocía a usted. Entonces, platicábamos con él que aparte de la pandemia y de la enfermedad como tal, el virus y el encierro y todo eso, pues el encierro va a traer como muchas secuelas, ¿no? No nada más físicas, de que uno ya no pueda correr más de 2 cuadras porque ya se está ahogando, sino que también acá en la cabeza, afortunadamente yo les digo siempre a mis allegados, a mis amigos que no son, o sea, que no están aquí, les digo, mira, para nosotros es, bueno, al menos para mí y para Javier, es muy fácil estar encerrados, ¿no? Pero vemos a mucha gente y conocemos a mucha gente que todo el tiempo se la vive afuera. Ahorita pues la sufren mucho porque, y de hecho ya muchos ya están saliendo, y en general creo que en México va a haber como una crisis, platicábamos de eso, ¿no? Que probablemente haya una crisis como de salud mental porque pues el mexicano está, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México está todo el tiempo a las prisas. Al mil. Como diría la novela de los 2000, el primer amor a 1000 por hora. Así. Entonces, todos vamos bien rápido. Entonces, creo que ahorita sí es muy importante, como usted dice. Yo no conocía que se está implementando tantas, bueno, no ha dicho cuántas, pero yo supongo que si usted lo reconoce es que son muchas políticas con respecto a la salud mental, pero creo que es muy importante porque sí se nos viene fuerte y si no es que ya está. Sí, Miguel, antes ni siquiera se hablaba de salud mental, o sea, para pronto, ¿no?
salud mental, ¿qué es eso? Es como salud mental, psiquiatría, para locos. O sea, eso es para otra población extraterrestres en el mundo que nosotros no somos, ¿no? Entonces, antes, además, solamente se asociaba salud mental, psiquiatría. Y salud mental, somos los enfermeros especialistas en salud mental, como el maestro Calagrossi, que es un lindo, además. He tenido una experiencia de trabajo maravillosa con los del ENEO. Somos los psicólogos, por supuesto, ¿no? Claro, psiquiatras, pero no solamente es para atender trastornos mentales. Nuestra salud mental es la forma en la cual nuestro bienestar emocional está presente en nuestra vida cotidiana. Eso es nuestra salud mental. Parte de cómo mejoramos nuestra relación con otros también está vinculado con nuestra salud mental. Entonces, yo respondiendo la pregunta, espero responder esta pregunta de Antonio, porque es muy valiosa. O sea, sí sé que están incorporándose cada vez más programas vinculados con promover esta salud mental. Entonces, ya con que se le nombre, ya con que se le dé un lugar, creo que ya vamos de gana. Y todavía falta mucho por hacer, porque la verdad es que sí es cierto que estamos en pañales, simplemente en presupuesto. O sea, todo el presupuesto que se da a la salud mental en este país se va el 80% a hospitales psiquiátricos, cuando los hospitales psiquiátricos deberían de no existir, ¿no? Deberíamos de tener como hospitales de día donde sí vayan, donde tratan, pero que sean ambulatorios, que la persona también tenga una forma de reinsertarse a su propia sociedad en las familias, que no sea nada más que esté allí como un problema y yo nada más lo dejo, ¿no? Así como de a ver si ahí lo resuelven, ¿no? Y no lidio yo con eso, porque no es fácil tener en casa a alguien que tiene cualquier tipo de trastorno mental. Pero entonces la pregunta de Antonio, que me parece muy importante, es cómo le podemos hacer para ayudar a contribuir a que no haya tanto problema de suicidio en nuestra población y menos en los jóvenes. De verdad es que pobrecitas familias van a decir, todo lo tenemos, toda la culpa es nuestra, pero no es que sea, o sea, de alguna manera es el núcleo central que nos puede ayudar o bien a ser un factor de riesgo o bien a ser un factor protector. Entonces, desarrollemos el factor protector que la propia familia tiene. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues concientizarnos de que nosotros como miembros de una familia también contribuimos a que haya mayor salud mental. Que si nosotros sabemos que no ayuda el comentar de manera negativa o hacer un comentario de manera negativa a algún miembro de la familia, porque lejos de que se dé cuenta de que posiblemente hay otras alternativas y no la que él está o ella están considerando, pues ya me va a ayudar a mí a tomar un rumbo distinto para llegar con esa persona, y así mismo se van generando relaciones más sanas y más efectivas. Pero hay muchos otros factores que pueden influir. Está el tema de las drogas, está el tema de la pobreza, está el tema de los papás estresados, que ahora yo veo y que digo, pobrecitos papás. O sea, yo en serio los compadezco. O sea, en muchos sentidos hay papás que dicen, ha sido muy difícil, pero también he aprendido muchas cosas de mi interacción con mi hijo o mi hija que nunca me hubiera, yo creo que, permitido vivir, porque la mayor parte de los papás están en el trabajo y los hijos en la escuela y no tienen una interacción más que un ratito en las tardes, ¿no? Pero ahora tener al chico, a la chica, allí en casa y estar en interacción total, eso también puede ser un factor protector. Yo, fíjense que creo, lo que decía Miguel, de que a lo mejor se ve, yo creo que ahorita el que los jóvenes están tan monitoreados por sus papás puede ser un factor que ayuda a disminuir los intentos de suicidio y por lo tanto el suicidio en jóvenes. Pero no sé cómo eso se puede disparar en algún momento cuando ya no esté tanto esta cercanía por las diferentes situaciones que se den, ¿no? Entonces yo diría que pues en términos ya más de núcleo familiar tenemos mucho por hacer. Entonces, pero no es tan difícil, la verdad. Simplemente identificar que a veces yo no estoy en condiciones para interactuar con otros. Porque estoy cansada, porque estoy de malas, porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas preocupaciones. Ok, entonces, ¿qué podría hacer yo para tratar de resolver mi situación emocional que no me permite estar conviviendo de una mejor manera con el otro? Y lo resuelvo, puede ser haciendo ejercicio, puede ser poniéndome a leer, puede ser poniéndome a cocinar, puede ser cualquier cosa que me ayude a relajarme. Y luego entonces, cuando me sienta en posibilidad y apertura, convivir con los otros. Porque si no reconocemos
que también nosotros somos parte del problema, seguimos pensando en que, yo me acuerdo mucho de unos papás que me llevaban al comunitario a un adolescente, y entonces cuando lo pasé, porque era justo yo lo iba a ver, y entonces ya lo llamo al papá y me dice, no, doctora, se equivocó, es él, es mi hijo. Y yo, sí, yo sé que él es su hijo, pero yo quiero hablar con usted. No, pero yo no soy el que viene a pedir. O sea, yo no traigo. O sea, esta forma de sentirnos distantes de la problemática de cualquier miembro de la familia es parte de lo que tiene que cambiar, Antonio. Entonces es como involucrarnos más y reconocer que somos parte de la posibilidad. Sí, claro. Aquí tenemos una pregunta del público, a ver si nos pudiera ayudar a contestar. Dice, ¿existen señales que se puedan detectar en las personas y poder iniciar los primeros auxilios de los que nos hablaba hace un momento? Sí, por supuesto, es una excelente pregunta, porque fíjense que a veces muchos piensan que no hay señales. Hay algunos, me acuerdo de un estudiante de primer nivel de psicología que justo hace un par de semanas tuvimos un evento y él nos preguntaba, ¿el suicidio es silencioso? Entonces, está vinculado con eso. ¿Hay señales? Porque muchas veces cuando las personas se quitan la vida, la primera pregunta que surge es, pero yo lo vi muy bien, ayer hablé con él o con ella y no me di cuenta, y ¿cómo fue? ¿En qué momento? No, yo nunca lo vi venir, ¿no? O al contrario, hay quienes dicen, no, era de esperarse. La mayor parte del tiempo estaba solo, hacía esto, o estaba sola, o no hablaba, o tomaba muchas pastillas, o combinaba pastillas con alcohol, o tomaba droga. Ay, no, sí, no, pues a eso se dedicaba, a las drogas, pues sí, era de esperarse, ¿no? Entonces, creo que todos esos comentarios están vinculados a veces lo notamos, vemos un cambio en las personas. Los cambios normalmente, que son estas señales de alerta que nos pueden servir como ciertos indicadores de hay algo que está ocurriendo con esta persona. Pueden ser señales de la conducta, conductuales, por ejemplo, algún tipo de cambio conductual, como si la persona tendía a ser demasiado, no sé, amigable, sociable, que salía frecuentemente y eventualmente empieza a alejarse de los grupos. Eso creo que es un cambio bastante visible. Pero no necesariamente es un cambio que esté vinculado al suicidio. Por eso ahí tenemos que aplicar los primeros auxilios. Okay. ¿Cómo te sientes? Y a lo mejor la respuesta es, he estado muy abrumada últimamente, no tengo ganas de salir a las fiestas, tengo un chorro de trabajo, pero ¿hay algo que pueda hacer por ti? No, nada más. O sea, bueno, sí, mira, fíjate que me siento así, y entonces a lo mejor ya, y con eso se resolvió, ¿no? O sea, estamos claros que la persona puede ser que solo en ese momento se sienta de una manera determinada, pero ya sabe, o tú ya le pudiste decir, oye, si en cualquier momento necesitas algo, avísame, aquí estoy. Entonces, cuando notemos cualquier tipo puede ser que no sea nada grave, más que algo pasajero, pero siempre es importante preguntar. Entonces, puede ser que el aislamiento sea una señal. Otra señal que frecuentemente vemos que nuestros pacientes de la universidad presentan es que empiezan a tener dificultades, muchas dificultades en la escuela. Puede ser como que empiecen o sea, no porque empiecen a reprobar nada más, sino porque puede ser que sean brillantes, pasen todas sus materias con 10, pero empiezan a perder el interés en la escuela. Y entonces empiezan a dejar de entrar a clases, y eso obviamente puede impactar en su calificación. O pueden dejar de, no sé, como empezar a ausentarse de los grupos escolares. Y claro, ese tiempo que dedicaban a la escuela lo empiezan a dedicar a otras cosas, como por ejemplo, hay también el consumo de sustancias, otro elemento muy importante a considerar. Entonces, estas señales de, oye, ya no te vi en la escuela, oye, no has estado entrando a clases, o estás en la clase pero estás súper disperso, ¿no? Más vale siempre preguntar, porque les digo, no todas las señales están vinculadas con, ¿seguro está pensando en matarse? ¿No? Puede ser que sea un estado emocional temporal, como un episodio depresivo o de mucha irritabilidad, pero va a pasar.
pero sí hay señales, por ejemplo, que empiezan cuando ya tienen planeación, es decir, lo que decía Marco, de que empiezan a pensar cómo quitarse la vida, empiezan a regalar sus objetos queridos, empiezan a despedirse de las personas cercanas. ¿Cómo despedirse? Por ejemplo, decirles, ¿sabes? Si en algún momento algo me pasara, solo quiero que sepas que eres alguien importante para mí. O me acuerdo de una carta que estaban el otro día mostrando de un chico que escribió una carta a la maestra, eso fue después de que se suicidó, que le decía muchas gracias porque el único lugar en el cual yo encontré un espacio donde se me tomaba en cuenta era la escuela, la parte protectora de la escuela. Entonces empiezan a hacer este tipo de conductas que de repente nos llaman la atención y puede ser que sea mejor preguntar a esperar a que algo más ocurra. Entonces sí hay señales, tanto conductuales en su cambio de comportamiento, como manifestaciones verbales. Yo, la verdad, estoy harta. A veces creo que si no estuviera aquí, nadie se daría cuenta. Ya es una señal, o sea, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Preguntar. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Hay algo en lo que puedo apoyar? ¿Te gustaría platicar? ¿No? O sea, algo me está diciendo, me está manifestando que está ocurriendo algo con él o con ella. Entonces sí, hay señales tanto de tipo conductual como verbal. Okay. Y más vale preguntar para no quedarnos con la duda. Sí, muchas gracias. Pues ya pasamos la hora y no sabemos que es una persona muy ocupada, doctora, porque está literalmente salvando vidas en todos lados. Entonces no queremos abrumarla. No sé si hay alguna otra pregunta de nuestra vasta audiencia de 40,000 personas. Pues no parece que no. Entonces a mí nada más quería comentarle que me han llegado ahorita mensajes diciéndome que muchas gracias por hacer esto y creo que es algo que le sirve a la comunidad porque nos orienta y creo que no tenemos este tipo de información a la mano siempre, ¿no? Y usted es una gran persona, una gran doctora, una gran psicóloga y pues muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a todos por habernos escuchado. No sé si quieran agregar algo más ustedes. Doctora, no sé si quiere agregar algo usted. Pues yo agradecerles a ustedes el espacio, me pareció maravilloso, de verdad que lo disfruté como pocas veces y disfruto así estos escenarios, porque en general me gusta mucho, pero como que lo sentí muy cercano, ¿no? Muy abierto. Sus preguntas creo que ayudan a muchísimos más que pueden tener las mismas inquietudes y ojalá que yo haya podido ser una herramienta para pues aclarar o para poder resolver algunas inquietudes y algunas dudas. Y pues nada más recordarles que para mí lo más importante de prevenir que la gente piense en suicidarse es tratar de ayudarlos a que su dolor emocional disminuya. Para mí eso es como el eje central, porque yo sé que es una decisión personal, pero esperemos que todos aquellos que estén en una situación de mucho malestar sepan que siempre hay una posibilidad de vivir. Muchísimas gracias por esto que hacen, de verdad, que la ansiedad se los y yo más. No, gracias a usted, de verdad nos ayuda mucho pues a aclarar muchas cosas porque pues como ya lo mencionaron, nosotros estuvimos en una situación con Marco que la verdad nosotros no sabíamos ni qué, ¿no? O sea, y probablemente hemos estado con más personas que ni nos dimos cuenta, ¿no? Y también a la comunidad que nos ve, pues ojalá, seguramente les sirvió todo lo que usted nos comentó y nos ayudó a esclarecer. A mí solo me gustaría hacer como una pregunta más. Ahí, platicando con Kada, me comentaba acerca de un programa que se llama PADIRS, bueno, programa permítame, para que no parezca que no. Es PADIRS, que es programa. Yo te ayudo. De atención a depresión y riesgo de suicidio. Este programa es público, es únicamente para la comunidad de la UNAM porque entiendo que es un proyecto que desarrollan en la Facultad de Psicología. Sí, Miguel, exacto. Es el programa que les decía que empezamos a trabajar desde el 2018, en febrero del 2018, y que, bueno, ahora se ha consolidado más.
Es un programa donde somos muy poquitas terapeutas, somos 5, pero pues hemos atendido a 160 personas, y es un programa de la UNAM para la UNAM, para su propia comunidad, pero también para personas que asisten a los centros comunitarios. Por ejemplo, estamos en 2 ahorita a la distancia, que es por teléfono o vía videollamada, porque antes era en el Centro de Atención Psicológica de la facultad, y el otro donde estamos es en el Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes, que está en San Pedro Mártir, okay, a la salida a Cuernavaca. Ahí pues también trabajamos las especialistas en BADIRS, y este programa lo que queremos es pues articularlo con otros escenarios de atención, porque pues no somos tantas, somos puras mujeres, pero pues tratamos de dar la mejor atención posible en el menor tiempo que se pueda. Entonces es para comunidad UNAM, pero también para comunidad abierta, y la manera de acudir o de solicitar apoyo al programa es desde el call center de la Facultad de Psicología, que les puedo compartir el teléfono. Claro, por favor. Claro, es el 55 ajá, 50 25 0855. 0855. Perfecto. Y este es el teléfono Ese es el call center de la Facultad de Psicología, que se le llama Programa de Atención a Distancia. Y ahí pueden llamar y pedir que solicitan una atención con nuestro programa, y pues los coordinan con nosotros. Y el otro dato de contacto, que a lo mejor también puede ser de mucha utilidad, es el correo, porque el correo de Mi Salud también es mental, porque a veces es más fácil entrar por ahí, porque a veces las líneas telefónicas se saturan, y entonces a lo mejor ayuda a tener una aproximación un poquito más sencilla. ¿Y es el correo cuál sería? El correo, ya se los busco unos segundos, pero es Mi Salud también, no, mejor se los digo, estoy como tú, no quiero equivocarme. Simplemente nosotros aquí hacemos chistes. No, mejor calla a Padilla, que no ha dejado de hablar. Ahora habló, creo que es el episodio en el que más ha hablado. Mira, y habla ahorita y no tiene audio. Hablé más que Javel, imagínate. Sí, estuvo duro. No importa, mientras les enseño cómo ponerse una corbata, ya aprendí. Me mandó unas nudes en las que nada más está con corbata, híjole, no. Ijiji. Perdón, está como me está quedando mal, está un poco lenta. No se preocupe. Bueno, no se preocupe, si quiere después nos la pasa escrito y la ponemos en los y lo publicamos. Ajá. Sí, claro, ay, sí, está, aquí lo debo de tener, pero es que obviamente aquí está. Sí, pero por favor no dejen de ver la novela de Gatel si es que les da oportunidad la vida. misalud.unam.mx. Ese es el sitio. Okay. Perdón, pensé que les iba a dar el correo, pero más bien ese es el sitio, y ahí viene un correo viene contáctanos, y y justamente pueden llamar, escribir ahí, y ahí los atienden también. Okay. Y es más fácil que en el teléfono. Ok, muchas gracias. Y ya por último, ahora sí, para personas que no están, porque no sabemos, ¿no? Nadie nos ha comentado, que no están aquí en México, ¿algún consejo que quisiera darle a las personas en general acerca de este día y de la causa del día? Claro, yo creo que son muchos esfuerzos los que se están haciendo alrededor del mundo, muchos. Quienes, por ejemplo, estén tanto en Norteamérica como Estados Unidos, Canadá, hay muchos programas vinculados con terapias basadas en evidencia, que son terapias que tienen una forma
muy sistemática y rigurosa de proporcionar una atención efectiva, y que pues yo sé que allí son más bien como de carácter privado, pero también hay algunas instituciones que pueden ser como de mayor acceso, sobre todo en México y también algunas en Latinoamérica, ¿no? Entonces están, por ejemplo, DBT Latinoamérica, que es un espacio más bien privado, pero también llegan a tener como la parte comunitaria para quienes no tienen tantos recursos. Aquí en México pues estamos en la UNAM, estamos trabajando también bajo estas terapias basadas en evidencia, pero también hay otros institutos como el Instituto creo que es de Ciencias Cognitivas y Tratamientos Contextuales, que son también terapias que tienen un fundamento que basado en todo lo que tiene que ver con lo científico. Y bueno, pues decirles que ya sea ahí, en cualquier lugar siempre va a haber una palabra, un hombro, una voz y una escucha, ¿no? Y que es importante que la línea de la vida ahora en toda la República nos ayuda mucho a que puedan recibir, marcando la opción 4, atención específica para salud mental. Entonces, aunque no estén en México, o sea, no estén en la Ciudad de México, si están en cualquier estado, la línea de la vida es una muy buena opción. Hay instituciones que están muy coordinadas con la línea de la vida, que son buenas instituciones y que, bueno, pues que juntos sumamos y hacemos más. Así que, pues, que sepan que no están solos y que habemos muchas personas, o que no somos muchas, pero que juntos... se sienten muchas. Se sienten como muchas, sí. Okay, pues yo creo que con eso nos quedamos, con ese mensaje que nos acaba de dar la doctora nos quedamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Jorge por hablar tanto, Paddy también por tu mayor participación en todos los episodios. Qué nervios. En todos los episodios, a El Sombra por sincerarse aquí frente a todos los millones de personas que nos ven, y a usted, doctora, pues muchas gracias por estar aquí y compartirnos un poco de su amplia sabiduría. Entonces, muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, gracias, doctora. Wow.